Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. En el último video que hice en compañía de Jennifer Capone, bueno, ella hablaba ahí de una Biblia, la Biblia Nacar Colunga, y decía que literalmente en esa Biblia estaba la palabra alienígena en algunos versículos. Esto generó polémica en los comentarios y muchos me pidieron que investigara sobre esto para ver si es verdad que dice alienígenas y si esto podría ser una prueba irrefutable puesta ahí en textos bíblicos sobre la presencia de estos seres en la antigüedad. Pues hoy vamos a analizar precisamente esto. Vamos a hablar de la Biblia Nacar Colunga. ¿De dónde sale todo esto? ¿Se puede uno confiar de lo que este documento diga? Bueno, esta Biblia es una traducción de la Septuaginta, ¿no? Es una de las traducciones que se deriva de este antiguo texto, de estas antiguas traducciones de los textos en hebreo y en arameo, impresa con autorización eclesiástica católica. O sea, es un documento oficial autorizado por la iglesia. Esto no es un documento conspirativo ni nada de esto. Es algo oficial. Su primera edición data del año 1944. Ahí es cuando se publica por primera vez. Sus traductores fueron dos escrituristas y sacerdotes españoles, el dominico Alberto Colunga Cueto y Eloíno Nacar Fuster. De ahí el nombre de la Biblia, ¿no? Nacar Colunga son los apellidos de los dos escrituristas que, bueno, llevaron a cabo este documento, ¿no? Estas traducciones. Existen más de 30 ediciones realizadas por Biblioteca de Autores Cristianos, la última de 2017. Algunas ilustradas y lujosas de gran formato y otras en edición de bolsillo. En ellas el texto bíblico puede estar completamente con mapas, notas, ilustraciones tomadas de códices medievales o cuadros y pinturas. Como muchas versiones católicas de la Biblia, contiene los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Ha sido una de las versiones de la Biblia más populares dentro de la Iglesia Católica. Y ha sido popular no solamente por la traducción en sí, sino por el tema del que estamos hablando hoy, la palabra alienígenas. Y la cita más famosa, que incluso cuando usted investiga en internet, usted se va a encontrar con esta cita sí o sí. Creo que Jennifer también la mencionó. Estamos hablando del Salmos 144:11, como está escrito en esta Biblia Nacar Colunga. ¿Y qué es lo que dice en esta versión exactamente? De la espada maligna líbrame y sálvame de la mano de los alienígenas, cuya boca habla dolosamente y cuya diestra es diestra de perfidia. Vuelvo y repito, de la espada maligna líbrame y sálvame de la mano de los alienígenas. Literalmente eso es lo que dice, es decir, podemos comprobar efectivamente que en esta versión, en esta cita, ¿no?, de la versión de la Biblia Nacar Colunga, está la palabra alienígenas. Y cuando las personas que investigan se encuentran con esto, pues genera revuelo. ¿Por qué? Porque cuando se compara con otra versión bíblica, en este caso la Reina Valera de 1960, la misma cita del Salmo 144:11 dice lo siguiente: rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños. En lugar de alienígenas dice hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Claro, esta traducción ya quita esta palabra, ¿no?, que inmediatamente nosotros asociamos con el tema extraterrestre, con naves, con ovnis y todo esto, y lo cambia por hombres extraños. También el tema de hombres extraños quiere decir que los personajes a los que se está haciendo referencia en esta cita, pues no son para nada convencionales, no parecen ser humanos normales, parecen de otra naturaleza, según lo que dice aquí, no, hombres extraños. Pero si vamos a otras traducciones, por ejemplo, en la Biblia interlineal, aquí se compara, y en lugar de poner alienígenas o hombres extraños, aquí dice extranjero, de la mano de los hijos del extranjero. Entonces ya aquí se quita todo tipo de cosas raras, ¿no?, que pueda haber en la interpretación. Y sencillamente el tema de hombre extraño es porque es de otra tierra, es un hombre forastero, es alguien que no es de la misma raza, el mismo pueblo, y es lo que supuestamente este versículo querría decir en el Salmo 144. Miren que hay varias traducciones, hay varias formas de decirlo, pero bueno, ahora vamos a ver qué es lo que realmente podría estar diciendo este pasaje, y también hay algunas otras referencias en esa Biblia
de Nácar Colunga, que ahora lo vamos a ver. ¿De verdad hay extraterrestres y ovnis en la Biblia? Porque la primera versión de la Biblia, Nácar Colunga, hablaba de alienígenas. No podía tratarse de algún corrector automático malvado que hubiera dañado así el texto bíblico, dada la antigüedad del texto impreso. Es decir, así como se publicó por primera vez, así decía. Se confirma que así decía, no hubo manipulaciones y ediciones de traducciones automáticas o algo así por el estilo, no. Se publicó con esa palabra, alienígenas. La primera edición de esta Biblia data de 1944 y supuso un importante avance en la lectura de la Biblia en España, al ser publicada y divulgada enormemente por la Biblioteca de Autores Cristianos. Algunos amigos se dieron cuenta enseguida de la palabra en el versículo, la palabra alienígenas. Y lo primero que hay que tener en cuenta es que alienígena significa, en su primera acepción, según el diccionario de la Real Academia Española, significa extranjero. Y solo la segunda se refiere a extraterrestres. O sea que el primer significado de la palabra alienígena es extranjero. Y según la explicación que se da, la Biblia Nácar Colunga lo que está queriendo decir con el término alienígena es extranjero. Algo similar a lo que dice en esta Biblia interlineal. Aquí está extranjero y no extraterrestre o ovni, como, bueno, fácilmente uno se puede imaginar. Aquí está alienígenas. Alienígenas serían extranjeros. Esa es la explicación oficial que se le da a todo esto. La segunda y la más importante es que el texto latino de la Vulgata, donde se lee de Manu Filiorum Alienígenarum, esta es la primera traducción que se hizo al latín. Es decir, se tomó la Septuaginta, que se tradujo del arameo y el hebreo al griego, y se pasó luego esta del griego al latín. A esta traducción al latín se le llamó Vulgata, la Biblia Vulgata. Entonces, en esa se leía Manu Filiorum Alienígenarum. O sea, también en el latín estaba ese término. Luego, alienígenas era la traducción más literal, se mire por donde se mire. En la última traducción española, la de la Conferencia Episcopal, pone de la mano de los extranjeros. Entonces ya la que se traduce al español ya cambia el término alienígenarum y se cambia por extranjero. Una reacción curiosa que suscitó compartir esta página bíblica fue la de varias personas que se interesaron por la presencia o no de extraterrestres en la escritura. Entonces, ¿por qué esta traducción al español de 1944 de la Biblia Nácar Colunga pone alienígena, siendo que ya este término había sido traducido como extranjero? Bueno, ellos lo que hicieron fue colocar ahí el texto más literal, el texto más original o el término más original, que era realmente alienígena. Ahora, cuando usted busca la etimología de esto, la palabra alienígena proviene del latín alienígena, que se forma de los términos alienus, ajeno, extraño, extranjero, y gena, nacido, originario. Literalmente significa que ha nacido en otra tierra o originario de otro lugar. En un principio se refería a cualquier extranjero, pero desde 1953 se usa también para referirse a los seres de otros planetas. Entonces, la palabra alienígena originalmente no se utilizaba, según lo que se dice de forma oficial, no se utilizaba para referirse a seres de otros planetas, extraterrestres, ovnis. No se utilizaba con ese propósito. Eso fue ya en tiempos más modernos. Entonces, en las primeras traducciones bíblicas, la palabra alienígena estaba allí, o como se decía en el latín, ¿no? Alienígenarum. Realmente era lo que decía allí. Alienus del latín significa ajeno, extraño o extranjero. El término deriva de la raíz protoindoeuropea, al que significa otro o más allá. Gena es un sufijo latino que significa ha nacido o también significa originario. Genus en latín clásico también significaba raza, familia o naturaleza, y se usaba en combinación con ali para formar palabras que significaban original de otra tierra. Entonces, es un término que significa extranjero, de otro lugar, nacido en otra tierra, lejano, ajeno a este lugar. Originalmente así era. Entonces, claro, ¿cómo quedaría exactamente el versículo del Salmo que genera todo el revuelo? Bueno, aquí se da una explicación, y es que el problema es la traducción. En esta parte del Salmo 144 se refiere a los extranjeros, que para el rey David son los no judíos. Dos palabras están mal solo en 3 versículos del Salmo. Alienígenas, donde debería decir extranjeros,
arpa de 10 cuerdas, donde debería decir descacordio. Entonces el versículo entero es este, ¿no? Tiende tus manos desde lo alto y líbrame de la muchedumbre de las aguas, de mano de los alienígenas, cuya boca habla dolosamente y cuya diestra es diestra de perfidia. Quiero, oh Dios, cantarte un nuevo cántico, entonarte un salmo con el arpa de 10 cuerdas. Así dice en la Biblia Nácar Colunga. ¿Qué es lo que debería decir según los que dicen que la traducción no está correcta? Debería decir así: envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Esta es la versión de la Reina Valera 1960, que dicen que sería la traducción más correcta al español, quitando la palabra alienígena. Ahora vamos a la Biblia Nácar Colunga, que la tengo por acá, y aquí vamos a revisar algunas partes donde efectivamente está el término alienígena. Usted se la puede conseguir fácilmente por internet, pone Biblia Nácar Colunga y le va a salir sin ningún problema. Al poner la palabra alienígena en el buscador de palabras, me aparece 6 veces el término. Entonces, en esta primera parte, bueno, habla de los samaritanos y bueno, algunos detalles sobre los samaritanos, pero en este apartado dice: partiendo del principio de que cada región tenía su dios local. Bueno, sabemos que los antiguos Elohim eligieron pueblos en toda esa zona de Medio Oriente, partes de Asia, Europa, como si fuera el Numen Lozi. Los pueblos extranjeros y alienígenas acabaron por venerar al dios de Samaria, Yahvé. A este fin se les envió un sacerdote que había sido deportado para que les enseñara el culto al dios de la región. A mí me llama la atención porque aquí coloca los dos términos, extranjeros y alienígenas, que no significan lo mismo. La palabra alienígena no es lo mismo que extranjero. ¿Por qué lo coloca 2 veces? Eso llama la atención. La otra parte donde lo dice es aquí: tiende tus manos desde lo alto y líbrame de la muchedumbre de las aguas de la mano de los alienígenas. Aquí se está refiriendo al Salmo 144, que aquí lo vemos que originalmente está dentro de esta Biblia y efectivamente vemos la palabra alienígena. Sálvame de la mano de los alienígenas. En otra parte podemos ver que dice lo siguiente: a continuación, el salmista describe la manifestación de su Dios en las tormentas, fulgurando rayos y relámpagos, como en el Salmo 18:9 y 104:32. Apela al poder divino para que le libre de sus enemigos exteriores, alienígenas, los alienígenas, que caen en tromba sobre él como muchedumbre de aguas diluviales. El símil está también tomado en el Salmo 18. Sus enemigos traman engañosamente perderle haciendo juramentos falsos. Entonces aquí nuevamente está el término alienígenas, que bueno, es una referencia a lo que dice por acá, ¿no? Sus enemigos exteriores, o sea, como los extranjeros, ¿no? Los de otro lugar, los de otra tierra. A mí lo que me llama la atención es que en estos versículos que dice alienígena, que supuestamente debería ser extranjero, en ninguno especifica que sean extranjeros de dónde. Cuando en varias ocasiones, cuando Israel habla de sus enemigos que están alrededor, perfectamente los denuncia, ¿no? Los heveos, los jebuseos, los cananeos, los filisteos. No especifica esos extranjeros enemigos de dónde vienen, ¿no? En estos versículos. A mí eso me parece un poco raro, como que esos extranjeros o esos alienígenas no identifican bien de dónde serían. En Levítico 18, 19, 18 dice: amarás al prójimo, no a otro alienígena. Amarás al prójimo, pero no a los samaritanos, alienígenas, prosélitos, no conversos. Entonces aquí hace 3 menciones y hace una diferenciación que también me llama la atención. Está diciendo que amarás al prójimo, o sea, a los de su propio pueblo, mas no a otro alienígena, a otro ser, a otro extranjero o al de otra tierra. Y aquí menciona a los samaritanos, menciona a los alienígenas y prosélitos, o sea, los no conversos al judaísmo. Cuando podría poner simplemente el término alienígenas o extranjeros, y ahí los engloba a todos, pero no, hace una separación entre samaritanos, alienígenas y prosélitos. ¿A quién se están refiriendo aquí con alienígenas? ¿A cualquier extranjero de otro pueblo? Bueno, puede ser, pero sí me llama la atención esta separación, cuando con un solo término podría haber sido suficiente. Y estas son las 6 veces que yo encontré, al menos en este documento, que se menciona el término alienígena. De manera oficial se dice que esta palabra se está refiriendo a extranjero de otra tierra. Es decir, yo soy colombiano,
Para mí un boliviano, un peruano, un estadounidense, un alemán sería un alienígena, un extranjero de otra tierra, según la etimología de la palabra. Entonces, la etimología de la palabra dice que el primer uso de este término alienígena es extranjero. Y el segundo uso fue el que ya se le comenzó a dar en tiempos un poco más modernos con el tema de extraterrestres, provenientes de otra tierra, de otro mundo, en naves, básicamente. Entonces sí que queda la duda, porque desde mi punto de vista, cuando la Nacar Colunga está mencionando el término alienígena, el contexto no se explica bien a quién se están refiriendo, más allá de que nos digan qué significa extranjero. Pero ¿a cuál es extranjero? Porque, claro, también puede ser un alienígena de otra tierra o de otro mundo y en el contexto no se explica bien. Porque es una realidad que en el documento bíblico en el Antiguo Testamento está la presencia del contacto de seres de otros mundos. Ya esto lo hemos hablado muchas veces aquí en el canal. Cuando en Biblias interlineales se les llama a estos seres de otros mundos los Ish o los varones. Se les colocaba esos términos porque no lograban identificar bien los antiguos la naturaleza de estos seres. Los que llamaban los ángeles de Yahvé o el mismísimo Yahvé, los seres que contactaban al pueblo hebreo, eran personajes que no eran naturales de este planeta Tierra. Diciéndolo en términos modernos, eran extraterrestres. Yo he hecho varios programas aquí en el canal con William Matamoros explicando los términos y las traducciones con Biblias interlineales para que se entienda quiénes eran los varones que se mencionaban en el Antiguo Testamento o los Ich, que es un término para referirse a un varón, pero no necesariamente a un varón humano. Así que eso es muy interesante, les recomiendo que se repasen esos videos cuando hablamos del origen real de Isaac y el origen de Caín. ¿Quién es realmente Caín? Ahí en esos programas hablamos ampliamente de esos seres, de esos personajes que se mostraban ante el pueblo hebreo. Entonces, ¿qué conclusión puedo sacar yo de esto? Utilizar la Biblia Nacar Colunga como una prueba irrefutable para demostrar que hay alienígenas en la Biblia, desde mi punto de vista, no es suficiente. Es decir, no es un argumento potente, no es un argumento lo suficientemente convincente para que usted pueda sustentar el tema de la presencia de seres de otros mundos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque está el tema de las traducciones. Se puede explicar con que la traducción real es extranjero, o sea que no se estaría refiriendo ese término alienígena a un extraterrestre, sino a una persona de otra ciudad o de otro país. Fácilmente te pueden desmontar ese argumento. Ahora, esto no quiere decir que porque la Biblia Nacar Colunga no sea suficiente para sustentar eso, no quiere decir que en el Antiguo Testamento no haya presencia de seres venidos de otros mundos. Hay otras citas, hay otros contextos, hay otras investigaciones que nos pueden hacer entender mucho mejor la presencia de seres venidos de las estrellas. No solamente con la Biblia, hay que ir a otras culturas, como las tablillas sumerias, textos apócrifos, conocimientos ancestrales de culturas, que si usted tiene todo ese panorama de conocimientos, usted compara esto con lo que dice la Biblia y se da cuenta que los seres que en otras culturas le llamaban dioses, que venían de lo alto, que tenían sus vimanas, sus naves, sus templos celestiales y que hacían proezas, todo eso es lo mismo a lo que la Biblia se refiere en el Antiguo Testamento como Yahvé, el Dios de los hebreos. Es la misma historia contada desde la óptica de diversas culturas, como la presencia de seres extraterrestres influyeron en las culturas del pasado. Con todo ese paquete de conocimiento, usted puede entender mejor la presencia o el contacto de estos seres en el Antiguo Testamento. Así que esta Biblia es interesante, es algo a tener en cuenta, ¿no? El tema de la palabra alienígena y todo esto, pero no es lo que nos va a revelar ese misterio. Así que quería comentar esto para ampliar mi conocimiento, porque tampoco tenía mucha información sobre esto, y también traérselos a ustedes para explicarles por qué eso aparece en esa Biblia y por qué genera tanta polémica. Es muy interesante, usted puede seguir profundizando, pero mi conclusión es que no es un argumento lo suficientemente sólido para que usted pueda demostrar que Yahvé era un extraterrestre. Es válido, pero no es suficiente. Bien, no es más por esta ocasión. Si les gustó este video, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Por ahí estaré leyendo sus opiniones acerca de este tema. Nos vemos en un próximo programa.